Bueno, ¿qué tal amigos? En este episodio vamos a hablar sobre la serie de House of Cards, en específico de la temporada 4, que acaba de salir hace un par de semanas. Vamos a tratar de evitar los spoilers primero, entrando como en detalles un poco más generales de qué es lo que pensamos de la serie hasta el momento. Y ya conforme avance el capítulo les avisaremos para que dejen de ver el episodio si no han todavía avanzado en la serie. Entonces, pues bueno, comenzamos con el capítulo del día de hoy. Pues a ver, para empezar, ¿tú eras fan de las primeras 3 temporadas? Sí, yo creo que se puede decir que sí, soy fan de House of Cards. Tal vez no tanto, o no me siento tan arraigado como con otras series, pero es una serie que sí me gustó mucho desde el inicio, sobre todo la primera temporada y un poco la segunda. Sin embargo, creo que a partir de unos cuantos capítulos de la segunda y sobre todo la tercera temporada, la serie tiene como un hueco o empieza a caer un poco como en nivel narrativo o de conflicto. Y creo que en la temporada 4 vuelve a retomar como las bases otra vez la serie y vuelve a levantar muchísimo en esta cuarta temporada. ¿Tú qué piensas de la serie? Sí, estoy casi de acuerdo. Creo que la primera pues fue como una sorpresa muy agradable verla cuando salió en Netflix, que fue de las primeras o su primera serie original. Y sí, la primera con la dirección de David Fincher, estos actores, Kate Mara, estaba Peter Russo, estos que neta hicieron una excelente primera temporada. Y creo que sí, la segunda y la tercera pues sí es un bajón muy feo para la serie. Ya pues hemos visto ahora con esta cuarta temporada que pues han podido retomar ese nivel de la primera y darnos pues una narrativa mucho más interesante y más pues más original, que era lo que era la primera. Pues la segunda y la tercera sí se van como por cosas pues no, neta hasta aburridas en algún punto. Sí, yo veo como muy junto la primera temporada con la segunda y la tercera con la cuarta. O sea, creo que no podría, obviamente son como secuenciales, entonces se necesita obvio de la una de la otra, pero por ejemplo, no sería lo mismo esta cuarta temporada sin un poco del background que hubo en la tercera temporada. Ajá. Creo que una de las cosas que hizo que tal vez decayera un poco la serie es que se va por distintos conflictos que a lo mejor no estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, se van como mucho al conflicto internacional político con cosas de Rusia, con el presidente Petrov y cosas así, que no nos tenían como acostumbrados a eso. Más bien estábamos viendo a Frank en su camino hacia el poder. Y creo que es un poco de lo que retoma en esta temporada 4, porque creo que se ve otra vez el hambre de poder y las ganas o el instinto animal de estos dos güeyes, o sea, de Claire y de Frank, de ir eliminando obstáculos para que nada se interponga en su camino de conseguir sus objetivos, pues. Sí, de hecho sí, una de las cosas que sí fue de las que menos me gustaron de las anteriores fue lo que mencionabas del conflicto como internacional con los rusos y así. Estaba como muy forzado, a mí se me hacía como que de huevo le querían poner como un igual a Frank y la neta pues no le salió bien esa parte, pues. Pero ahora sí es como un regreso a pues lo que hace interesante House of Cards, como todo este conflicto interno que hay en Washington y en toda la como política estadounidense, como todos los trucos y los no sé, alianzas que se hacen como detrás de las bambalinas en la política de Estados Unidos. Y creo que ver eso es pues lo que atrapó a la mayoría de los espectadores desde un principio, y creo que es como a lo que regresan con esta cuarta temporada. Pues impresiones en general de la cuarta, creo que a los dos nos gustó mucho. Sí, de la mejor o de las en mi personal en lo personal creo que es mi temporada favorita. Yo sí pondría esta primero, en segundo lugar pues la primera, después la segunda y después la tercera, algo así. Sí, pues yo y la primera las tengo casi igual pues rankeadas, se podría decir, aunque sí, o sea, aunque son muy buenas, creo que las dos tienen como por lo suyo, y sí, definitivamente las más flojas son la segunda y la tercera. Pero pues sí, es bueno ver en este 2016 un regreso a forma para House of Cards. Sí. Y pues esperar al año que entra. Entonces, pues que nos metemos ya directo a la trama. Sí, pues yo creo que ahí vienen los spoilers, entonces pues si no han visto por ahí
o avanzado un poco en la serie, es recomendable que Sí, le que pongan lo pausa, dejen. sigan viéndola y después vuelvan acá al video. Exacto. Bueno. Va. Bueno, la cuarta temporada regresa casi donde terminó la tercera. O sea, no en la misma escena, pero como en la misma trama. Es donde vemos a Frank y a Claire separados. Claire está de regreso en Texas, en su estado natal, con su mamá. Y Frank sigue de tour de campaña. Y pues sí se nota que pues hay como no sé, que no están del todo a gusto pues como con el apoyo de uno del otro. Especialmente Frank como estando solo. Frank es muy como... Está muy consternado por como la percepción pública y ese tipo de cosas. Entonces el no tener a Claire ahí sí como que lo saca un poco de su juego. Sí, como decías hace rato tú, creo que vemos por primera vez a Frank vulnerable, también como un poco con miedo porque su contrincante, en este caso la candidata Dunbar, estaba ganando mucha fuerza en varios estados en las elecciones primarias, bueno, pues en la carrera de las elecciones primarias. Son Preliminares. Ajá. Y bueno, o sea, se ve que Frank no puede sin Claire porque una parte importante de la imagen de Frank es tener ahí a su esposa, que se ha ganado como pues el respeto de la nación por varios incidentes que ha vivido, de su aborto, bla, 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 bla. Ajá, sí. Como que es igual de fuerte, figura pública que él, ¿no? Ajá, y creo que Claire se da cuenta de eso. Creo que en las primeras 3 temporadas es un personaje fuerte y creo que con mucha clase, pero también lo sentía un poco a ella como sumisa, como muy a la expectativa de qué es lo que quería Frank, de apoyarlo en lo que él hiciera. Al servicio de él, ¿no? Ajá, y creo que en esta ocasión ella se da cuenta de lo valiosa que es ella, tanto para Frank como para ella misma, y decide pues tomar como otro rumbo, y eso no le va gustando a Frank, y ahí es donde está el conflicto. Quiere ella tomar como una carrera política por su propia cuenta en su estado natal. Sí, como un puesto en el Congreso, ¿no? Ajá, pero eso dañaría toda la campaña de Frank porque él la necesita con él para hacer pues la campaña. Sí, exacto. Y pues aquí es donde vemos, bueno, 2 de las adiciones al elenco, que esta temporada tuvo varias muy buenas. Aquí vemos a Ellen Burstyn como la madre de Claire, esta actriz tan conocida por Requiem por un sueño. Sobre todo, ajá. Y no recuerdo su nombre, pero interpreta el personaje de Lian, que es esta actriz que salía en Scream, que funciona como la que le maneja toda la campaña, o la posible campaña a Claire. Ajá. Sí, creo que el personaje de la mamá de Claire es un personaje también que entra como con mucha fuerza, porque ahí también vemos un poco el lado vulnerable de Claire, y de que su relación con su familia es un poco distante. Entonces pues empieza a sentir un poco de empatía, ves ahí los roces, y ya posteriormente creo que la resolución de esa relación termina siendo un poco trágica. Sí. Pero pues bueno. Sí, y pues siempre ayuda para saber más de un personaje, conocer de su pasado y de su familia. Ajá. Entonces pues sí, ver a Claire de regreso en su casa y con su madre, creo que sí le da como otra dimensión al personaje. Y al mismo tiempo de ver esta como dimensión más vulnerable, también la vemos como a la hora de actuar por su cuenta en su como carrera política. También, o sea, vemos ese lado que ella sí tiene como se sabe las mañas de la política y cómo avanzar como con los truquitos y esas cosas. Y creo que sí, en los primeros capítulos creo que se centra casi igual con Claire que con Frank, o hasta más. Y eso sí, pues la verdad es como un inicio muy fuerte para la temporada. Sí, creo que también otra cosa a tomar en cuenta o a rescatar es como también desde el inicio se empieza a tomar en cuenta al personaje a través de Lucas Goodwin y al de Tom Hammersmith, pues los periodistas que los habían abandonado un poco en la tercera temporada por todo este conflicto que había pasado con Zoe Barnes. Y pues, o sea, te dan a entender que algo va a pasar con ellos dos, y que algo pasará también en relación con Frank. Sí. Y pues de hecho la temporada creo que inicia con
Con Lucas en la cárcel. Con Lucas en la cárcel. Bueno, creo que llegando al capítulo número 4 es donde sucede como el primer gran momento de la temporada. Sí, el primer giro dramático fuerte, ¿no? Sí, que de hecho hasta, o sea, es como un tipo de final que se guarda como para finales de temporada y cosas así. Sí, sin pedos. Y ahora lo pusieron aquí al inicio, entonces eso sí es como, pues fue una muy buena sorpresa. Pues es el atentado que hay contra la vida de Frank, donde Lucas, el periodista, le dispara y con su disparo pues mata a Mitchum. A Mitchum. Mitchum, el guardaespaldas, y Mitchum logra... y Mitchum logra matar a él mismo, ¿no? Sí, él mismo mata a Lucas, pero no evita que le den creo que 2 balas a Frank, uno que le roza la cadera y otro que le daña el hígado. El hígado, sí, el hígado. Ajá. Entonces sí, pues de hecho si regresan y ven esa escena, se plantea muy bien como ese final de capítulo. Hay como cosas que te van indicando que algo está pasando con Mitchum y algo está como un peligro que viene, cosas así. Entonces, si se regresan a ver esta escena, pues encontrarán como estas cositas muy padres. Que de hecho creo que este capítulo fue de los que dirigió Robin Wright. Sí, dirigió como 3 o 4 y creo que todos estuvieron... Sí, de los mejorcillos. Muy buenos. Sí, entonces pues sí, chido por ella que se está aventando de actriz principal y pues de directora. En este caso creo que en esta parte de ese atentado, o sea, yo le decía a Marco cuando lo vi que yo sentía que estaba hasta un poco planeado porque las cosas estaban yendo mal con Frank. Entonces todo esto del atentado ayudó muchísimo como que a rescatar un poco su nombre, porque es como, no mames, le dispararon al presidente. Sí. Sentir como la compasión general del público. Y como dice Marco, desde antes de que pase el atentado hay como puestas en cámara, cosas así, que se ve a Mitchum nervioso, como ya anticipando que va a pasar algo. O sea, yo por eso sentí que estaba planeado. Pero después ya no terminan explicando nada, ni nada, entonces, sí. ¿sabe? Pues igual es el final sacan algo así, sí, que igual está todo puede planeado. ser. Ajá. Pues ahí ya le adivinaste desde antes. Ajá, a ver qué. Bueno, después de esto ya pasamos como un periodo de 3 capítulos más o menos, que es donde Frank está inconsciente, ¿no? O sea, está como hospitalizado. Recién salido de cirugía, está todo drogado por la medicina que le están dando. Y creo que es una de las partes también un poco más experimentales de la serie. Creo que nunca se habían prestado como a jugar con alucinaciones y con lo visual. Y creo que en este caso estas alucinaciones con Zoe Barnes y con Peter Russo creo que también es como visualmente y narrativamente creo que le dan un valor también muy, muy cabrón a la serie y es como de mis escenas favoritas también. Sí, a mí también me encantaron esos porque ya House of Cards ha utilizado como muchos recursos para darnos a entender lo que está pensando Frank, como esto de lo típico de que rompe la cuarta pared, hablando de director público, o como algunos sueños, creo que han habido así como algunas cosillas así muy leves, pero esta serie de pues escenas donde vemos como, pues yo lo entiendo como lo que más le consterna como de su pasado, como de lo que no sé, lo que más le pesa, a ver a Zoe Barnes, a Peter Russo, a unos militares y pues no me acuerdo quién más ve, pero estas escenas sí son pues a lo mejor de la temporada, porque a veces las escenas donde hay como alucinaciones o las cosas van medio raras, como que es demasiado fingido y las cosas se dan como muy exageradas, pero aquí logran como encontrar ese punto donde no estás seguro si qué está pasando es real o si no es real, entonces como a la hora de que empiezan a meter estas escenas, como que, no sé, funciona excelente. También, bueno, pues cuando sucede esto, obviamente se queda a cargo el que está como vicepresidente en turno, no me acuerdo del nombre, Donald Blythe. Right, ajá. Pero vemos que es un güey que no tiene el temple para ser líder de cualquier cosa. Que obviamente por algo lo eligió Frank ahí para tenerlo como... Sí, de títere, ¿no? De títere, pero cuando llega la hora de tomar decisiones, pues es un güey que le tiembla y se ve forzado, o bueno, de cierta manera influenciado también por Claire para tomar ciertas decisiones que van en contra de lo que piensan los demás, tanto Doug Stamper como Catherine Durant. Ajá, y como Seth Grayson, el prensa, como que todos le están como aconsejando por un lado y
Claire así como atrás, como lo que hablábamos, como lo detrás de bambalinas, le está diciendo como que se vaya por el otro lado. Ajá, y ahí se ve como esa maña, ¿no? Como de tratar con el personaje y cómo salirse con la suya. Sí, que al final de cuentas se sale Claire Underwood con las suyas. Y creo que tiene ahí algo que ver, un conflicto que tienen que resolver también en Rusia, como un acuerdo que tiene que haber entre China, Rusia Sí, de hecho esa escena es como reenforza más lo que hablábamos de Claire como un personaje más fuerte, donde ella sí se le pone el tú por tú a Petrov. Ajá. Donde tiene que resolver, pues esto es como, no me acuerdo cuál era el conflicto, pero era una situación pues internacional. Sí, creo que era económica porque le llaman a Raymond Tusk y por ahí sobornan a Remy Danton. Danton, sí. Pero se ve que ahí Claire tiene como el temple de tratar de tú por tú con un personaje que sí tiene como autoridad, pues que es el presidente de Rusia. Sí, y en esto es como, creo que es en un solo capítulo o dos máximo, que es donde se van a Alemania, creo, para estas pláticas. Es también donde pasa un punto muy importante donde pues Claire como que le quita el puesto bueno, el puesto, pero como pues hace la chamba pues, de sí. Durant. Ajá. Y obviamente salen a decir que quien resolvió todo fue la secretaria de Estado, pero en realidad fue la primera dama. Sí, exacto, y eso pues termina siendo, bueno, resulta siendo pues como una acción muy importante, porque es cuando Durant como que se va un poco contra Claire y contra Frank. Pues llega después la recuperación de Frank, ya llega otra vez a la Casa Blanca, y ahí es como una redención tanto de él como con Claire, del conflicto que tenían. Frank se da cuenta de que Claire es igual de importante que él y admite que ha cometido un error al subestimarla. Entonces se ve como Claire pues sí lo perdona de cierta manera y empiezan a hacer campaña otra vez juntos, ¿no? Sí, pues es como el cierre de la primera parte que hablábamos, donde el conflicto de donde termina la temporada anterior aquí ya llega como un cierre. Y ya, bueno, después de esto es donde empieza pues como la segunda mitad, bueno, estas mitades imaginarias que nosotros estamos pues diciendo, que es donde llega el personaje de Will Conway. Interpretado por Joel Kinnaman, que sale en The Killing, que es muy chingón el vato. Sí. Pues sí, aquí de lo que hablábamos antes en la segunda y tercera temporada, donde las amenazas contra Frank y como los adversarios nunca se sentían muy fuertes. Nunca creías que Frank iba como a perder contra esos güeyes, contra Raymond Tusk y Petrov y así. Creo que esta es como la primera amenaza, o sea, tan fuerte, yo creo, desde, no sé, Zoe Barnes, o desde la misma Claire, ¿no? Como al principio de temporada. Sí. Y creo que sí, este personaje les quedó excelente. Es como un recurso, ponte, no muy original, como hacer una versión joven del héroe como un antagonista. Pero creo que sí, a pesar de todo lo que habíamos comentado, esto es como una de las cosas que más se eleva esta temporada, pues de las mejores de la serie, este personaje de Will Conway y la interpretación de Joel Kinnaman. Sí, sobre todo porque creo que este güey, Conway, representa todo lo contrario a lo que es Frank, que es un güey chavo que permite que la gente entre en sus vidas, está muy constante en las redes sociales. Se graba a sí mismo, a sus hijos, porque tienen hijos y el Frank no. Frank y Claire no. La esposa de Conway también está como chidilla, se ve que es muy buen pedo. Y así. Que es inglesa, ¿no? Creo. Entonces ganan como muchísima popularidad y se convierten, en una amenaza muy seria para Frank. Creo que no explicamos que Dunbar Sí. Vale, verga. Sí, pues la que era como una de las posibles villanas o contrincantes de Frank, Heather Dunbar, pues sí se da cuenta que no. Se ve involucrada con Lucas Goodwin cuando pasó todo el atentado como suicida, entonces eso daña muchísimo su imagen y termina abandonando pues la carrera por la presidencia. Y ahí es cuando entra Will Conway. Como unos capítulos después. Como el rival principal. Y pues sí, yo la verdad Heather Dunbar sí la veía como una posible
como amenaza a Frank. Sí, yo también creo que era una mujer que tenía como mucho temple y también tenía como mucha personalidad. Sí. Y está curioso cómo en 2 o 3 capítulos pues la hicieron mierda, o sea, todo lo que habían construido de ella durante la tercera temporada. Pero, o sea, yo la neta no me esperaba eso, pues que fuera a caer, que lo fueran a quitar. Pero me gustó mucho su reemplazo, pues o la sustitución, sí. que es este vato. Aunque creo que sí está como, no sé si fue así intencional, supongo que sí, pero como este comentario de pues como en la vida política, que tan rápido alguien cae como de la gracia, digamos. Así nada más ya le descubren un detalle, que se reunió con este güey. Y ya, vale madre. Sí. Entonces cuando este güey Conway empieza a ganar mucha popularidad y se ve que lleva muchísimos puntos de ventaja sobre Frank, que todavía está como sin poder salir a hacer campaña y así, y están aprovechando el momento. Sí. Creo que se ve como una de las partes también más trágicas de la serie, que es cuando utilizan a la mamá de Claire para ganarse también otra vez la emotividad o la compasión de las personas. Sí, y todo esto sucede en una convención, ¿no? En Atlanta creo están, donde es como una reunión de varios candidatos políticos de tanto demócratas como republicanos. Quieren como elegir quién va a ser el candidato de cada partido, ¿no? Y sobre todo también creo que los temas que se tratan es lo del vicepresidente, y es donde empiezan a soltar el rumor, ¿no? Y sobornan como un güey para decir, yo voto por esta morra, la chingada por Claire. Exacto. Y es como empieza a dar revuelo también en los medios, empieza a llamar la atención. Y obviamente estos güeyes lo niegan y dicen, no, yo estoy preocupada con mi mamá, bla, bla, bla. Entonces, no, obviamente me siento halagada, pero no es mi intención para nada ser vicepresidente. O sea, también es como un juego ahí táctico. Y empiezan, o sea, creo que ahí yo sí sentí culero porque esta Durant, creo que era como de las pocas que había sido siempre fiel a Frank Underwood. Y hasta dónde puede llegar pues la manía de traicionar a alguien para conseguir tus objetivos, pues alguien que siempre había estado ahí para ti, pues. Bueno, creo que en esta convención de que tienen en Atlanta, una escena que me acuerdo desde que la primera vez que la vi como que me resaltó, fue cuando Frank y Conway tienen como una reunión a solas, que están pues en un cuarto como del hotel donde están, y están viendo los resultados de las encuestas en la tele. Como que se hablan directamente, pues, y es como pues refrescante ver así como estos personajes como en un ambiente pues no tan como no era el de siempre. Entonces, no tan formal, sino... entonces no es así como la escena más relevante para la trama, pero creo que sí funciona bastante bien. Y también podemos ver a estos dos muy buenos actores así pues tal cual frente a frente, ¿no? Sin nada más ahí. Sí, creo que también hasta el momento de la temporada los personajes de Doug Stamper y de Seth Grayson también han tenido como una actuación muy relevante. Creo que sus papeles también los empiezan a elevar mucho, sobre todo Seth Grayson, que como en la tercera era como... Sí, que ni lo saben. Era más bien el que daba las noticias, bla, 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 pero creo que ahí se empareja un poco con Doug Stamper. Tienen ahí como sus propios problemas personales entre ellos y también con la otra chava, Lian. Y creo que está también bueno ver cómo trabajan o tratan de trabajar en conjunto 3 personas que son pues muy diferentes. Tan distintos, sí. Y todo esto sale más a relucir cuando está Frank en el hospital, ¿no? Y está inconsciente, pero de eso como que ellos tratan de tomar el cargo de la presidencia. Sí, entonces ahí se hace pues todo un sobre todo Doug Stamper, que es como el güey más fiel que te puedes encontrar de Frank, que también vuelve a cometer algo medio culero, que es quitar de la lista de donantes a un candidato que estaba antes de Frank y se termina muriendo. Entonces ya después se ve como en la subtrama de ese güey cómo se siente arrepentido e intenta compensar las cosas con la esposa del señor. Y bueno, por ahí también tiene ahí como un poco de lo que tenía con Rachel Posner. Está como tentado a regresar al alcohol y bla, bla, bla. Y bueno, pues a ver, ya veremos qué resolución tiene este güey con tantos problemas mentales. Como que si no está trabajando, como que su vida puede... Vale, madre, güey. Exacto. Y bueno, también otros personajes, un personaje principalmente que debemos regresar como
a las tramas centrales de la serie es el periodista Tom Hammerschmidt, Ujú. que después de la muerte de Lucas, él pues empieza a salir un poco más y está como... Tratar de unir los cabos, ¿no? Ajá, algo así, va investigando como de poquito en poquito a ver si es neta, se junta con varios personajes anteriores, se junta con Remy Danton, con Con este Freddy. güey que le mete una putiza. con Freddy de las costillitas. Con la misma Dunbar también, Ajá. en su casa, con el expresidente. Con el expresidente. Sí, entonces, pues esta trama con el periodista Tom y los entrevistados que hace como para unir esta historia, creo que sí es una trama que sí al principio empieza como muy secundaria, pero va como... Tomando mucha fuerza. Ajá, exacto. Y... A la par de, yo creo que se ve que es igual de amenazante que el mismo Conway para Frank. Ajá. Entonces sí, pues honestamente cuando estaba viendo todo eso, lo del que va investigando Tom Hammerschmidt y todo eso, yo pensé que este era como... sí iba a quedar como en suspenso para la siguiente temporada, pero sí llega así como... Ya de putazo ya está el reportaje y eso. Entonces, pues ojalá que ya está el reportaje ahí, no significa que no vayamos a ver más de ese güey en contra de Frank, porque sí son como... pues sí es como una amenaza real, como tú decías. Ujú. Pasando también como a otro tema que va tomando fuerza, este caso de Claire Underwood tratando de tomar la vicepresidencia, o de, ¿cómo se dice? De ser el compañero en... Tiene un nombre, no recuerdo, pero pues sí es esencialmente ser el vicepresidente. Ajá, a Frank en su contienda. Es running mate, creo, ¿no? Que es obviamente el objetivo principal que tuvo Claire desde el inicio y se lo puso hacia Frank sobre la mesa. Me haces vicepresidenta y Y está todo chido. y todo chido, carnal. Entonces el güey pues acepta y van ahí como trabajando discretamente por debajo de la mesa algunas cosas para que eso vaya sucediendo. Aprovechan este incidente que dijimos hace rato de que Claire resolvió un conflicto internacional para soltar este rumor y empezar a decir que tiene mucho más valor lo que hizo Claire que Lo que hizo Catherine. lo que hizo la secretaria de Estado. Sí. Entonces empieza a ver como güeyes que se dejan ir como con el comentario mediático de si Claire sería una buena vicepresidenta después de lo mostrado. Otros comentan que no tiene como la experiencia, otros que sí porque trabajó en la ONU y bla 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 bla, ha tenido sus propias organizaciones sin fines de lucro, cosas así, ¿no? Entonces es lo que se mencionaba o que mencionamos al inicio de cómo regresa House of Cards a como este hambre de poder. Aquí vemos claramente cómo Claire no va a descansar hasta conseguir ese puesto a la vicepresidencia y no importa quién se llevan en el camino. Entonces en el camino se llevan a la secretaria de Estado, que era originalmente quien estaba planeada para ser la vicepresidenta. Entonces pues vemos, creo que una de las escenas más intensas en la serie, que es cuando Frank se enfrenta a Catherine Durant, porque Durant se le revela y dice que no va solo por la vicepresidencia, que se quiere candidatear como presidenta. Entonces vemos como la amenaza con un pinche abre cartas, así de que tú dices, no mames, no la va a matar aquí, güey, pero que no sabes qué pedo porque ese güey ya ha matado como a 2 o 3 güeyes. Entonces pues la morra pues sí se caga y al día siguiente pues admite que Claire sería una excelente vicepresidenta. Entonces sí, pues como... ese güey no pierde el instinto de depredador, güey, la neta. Bien cabrón, güey. Y de ahí pasamos a... Antes de anunciarse esta morra como vicepresidenta, regresa a la casa de su madre y en este caso también vuelve a aparecer un personaje que habíamos dejado en la 3ª temporada, que es Tom Yates, el escritor que está haciendo una biografía de Frank y de Claire. Y creo que es una de las cosas que no me gustó de esta temporada. Sí, creo que el único, bueno, no el único, pero de los peros más notorios es este güey, Tom Sí, Yates. porque no es que la trama en sí esté mal, obviamente hemos visto cómo Frank tiene por ahí también sus amoríos, cómo es una relación un poco abierta, porque pues este güey es gay y su relación es meramente de poder. Entonces, o sea, sí es entendible que esta morra esté buscando pues el cariño, el amor de otro hombre. Lo que no me convence a mí es que sea este güey, porque creo que su personalidad no encaja mucho con Claire, ni se me hace un personaje que tenga como el temple necesario para
estar con la primera dama. Sí, sí. Y de hecho, creo que así al estarla viendo y ver como que, pues pensar que como iban a ir por ahí, como que esto iba a ser una relación amorosa, pues la neta yo pensé, no mames, no, o sea, no queda para nada, así, nada, güey, porque la única manera de la que se podría leer es que, pues este güey es como casi el opuesto a Frank, Uh-huh. y ella quiere como algo diferente, Uh-huh. pero de todos modos, o sea, especialmente como con la Claire que hemos visto esta temporada, que es mucho más fuerte y mucho más... Determinante, Ajá. necesita alguien a la par de ella, ¿no? Ajá. O sea, no necesariamente que sea igual de poderoso que Frank, pero alguien con más personalidad, no sé, no me convenció a mí casi nada. Sí, ese este güey es así como muy buen pedo, así. Muy tranquilo, muy callado, muy contemplativo. Y esta morra anda Echa la madre con chingando todo. así a todos. Entonces, bueno, regresan a casa de... Porque este güey se vuelve como su nalguita. Entonces anda con ella para todos lados, así, tal cual un pinche gigoló, güey. Y regresan a la casa de Claire, de su madre, que ya está como muriéndose. Entonces creo que también es una de las escenas más fuertes de la serie, que la madre dice que le apliquen la eutanasia en ese momento porque eso les va a ayudar para la campaña política. Para que el público sienta simpatía por... Ajá, porque se acaba de morir la madre de Claire y es la puta madre, que bueno, también creo que es como una escena... Pues sí te llega. Te llega mucho, o sea, sobre todo cuando estás viendo cómo se muere la madre de Claire. Y se te hace hasta de cierta manera un poco injusto que lo hagan con fines políticos. Sí, no, claro, de hecho, o sea, igual que varias cosas de las que hemos estado comentando, desde antes se va sintiendo como que van a ir por ese camino. Y tú dices, no mames, no van a hacer eso. Y hasta me acuerdo de esa escena, si recuerdo bien, está editada de tal manera que va como en forma paralela la eutanasia y un discurso que está dando Frank, creo, o un discurso que está dando alguien, no recuerdo. Ajá. Pero pues es ahí súper claro como o sea, la relación que tiene esta muerte con los fines políticos. Ajá, entonces sí, o sea, es como una manera de casi que deshumanizar o sea, la vida de esta señora. Ajá. Y o sea, lo único que por lo que se entiende es porque la señora está sufriendo, pues tiene cáncer y, o sea, ya está valiendo madre. Sí. Pero, o sea, es una señora que nunca habían pelado y que la van a utilizar como arma para... Sí, pues para ganar popularidad, político, pues, sí. Ajá, y entonces sí está como muy culero. Hablando ahorita que tú decías de los discursos, creo que de las escenas que más me gustan es cuando los güeyes están ensayando y son estos montajes alternos entre los ensayos de los discursos y el discurso en sí. Creo que lo hacen como 3 o 4 veces en varios capítulos de la temporada. Sí, y funcionan muy chidos, están sí. muy chidos. Creo que de hecho una de las primeras escenas de toda la temporada es así, que los van saliendo en el avión. Ajá. Y ya está como con unos obreros, algo así. Ajá. Sí, de hecho son esas cositas como los discursos en montaje paralelo y estas como secuencias de alucinaciones y todo eso que sí hace como esta temporada le dieron como un boost a todo el estilo visual. Bueno, total, pasa este incidente con la madre y pues regresan ahora sí con todo a la campaña política y creo que como que se ve que tienen las armas suficientes para combatirle de tú a tú a Conway y a su esposa, y ahí es donde se empieza a ver como los roces. Y bueno, el partido, ¿de cuál es el Frank? Demócrata, decide utilizar a Claire como su vicepresidenta y a Frank como presidente de manera unánime. Y entonces, pues bueno, comienza entonces como de lleno, ahora sí, el conflicto entre Claire y Frank versus Conway y no me acuerdo el nombre de la morra, pero... Sí, sí. Y también el que supuestamente iba a ser vicepresidente si Conway quedaba como presidente, el que era ex militar. Este güey, no me acuerdo el nombre del personaje. Pero sí es como, ahí, en este punto ya está muy claro como estos güeyes contra estos güeyes. Ajá. Pues esto pues nos lleva básicamente a los últimos 2 capítulos, donde estos dos casi enteramente se centran en una situación de rehenes. También otro conflicto internacional. Aquí tratan de imitar un poco lo de los conflictos que han pasado con el Al-Qaeda y... Sí. Y pues se supone que hay unos güeyes que eran como de universidad, creo. Sí, son gringos que se creen musulmanes y en nombre de un líder que acaban de capturar,
Que el gobierno de Estados Unidos capturó. Ajá, Estos güeyes secuestran toman una familia estadounidense. Y los tienen ahí de rehenes. Y bueno, esta trama va subiendo a la misma vez que la El trama periodista. de Tom Hammersmith en su reportaje, pues culpando a Frank de varios asesinatos y esas De cosas. asesinatos, de corrupción, de cómo quitó a personas en su camino. O sea, es una investigación cabrona desde cómo quitó al secretario de Estado, cómo eliminó a Linda Vázquez, al mismo presidente. Sí, a todos. El pedo con Lucas Goodwin, con Zoe Barnes, o sea, está cabrón, pues. Sí, o sea, es todo lo que ha hecho Frank. Ujú. Y esto, pues, avanza de forma paralela que la situación de los rehenes. Ajá, y como Frank, es lo que hemos dicho que no, pues los toma por sorpresa porque están de lleno metidos con este conflicto, pues suelta el putazo a este güey o sea, le da como tiempo de responder, o sea, ¿qué onda? Sí es cierto todo este pedo, y se quedan de ver Frank y el otro vato, y pues obviamente pues no llegan a ningún acuerdo, pues. Ajá. Entonces se ve como Frank está sobre presión con todo esto de que Conway está ganando en la candidatura, el conflicto de la familia estadounidense secuestrada y también el de los periodistas. Sin embargo, creo que muy inteligentemente invitan a resolver a Conway el conflicto con ellos y lo hacen descuidar su campaña. No me acuerdo por qué pierde puntos. ¿Cuál era el hecho? Creo que pues él está negociando con los secuestradores. Y dice que se arrepiente, ¿no? De estar en los militares, creo. Ajá. Sí, que hubiera deseado no haber hecho todo eso. Y como su compañero, el que quiere ser vicepresidente, es un militar, ajá, como que abandona la campaña, exacto, sí. y por ahí empieza a tener pedos. Sí, pues como precisamente traen a Conway para lidiar con los secuestradores, pues la idea de Frank es si las cosas salen mal, pues es culpa de este güey. Ajá, o sea, los dos nos elevamos o los dos nos caemos a la verga porque estamos los dos juntos. Sí, exacto. Entonces sí creo que es también una jugada por ahí inteligente de Frank. Finalmente, pues lanzan el reportaje al público y empiezan a ayudar las críticas, pues, o sea, se ve como si uno cuando ve eso dice, no, este güey ya valió madre, no va a haber manera de cómo se levanta porque tienen testimonios fuertes. Sí, pues es cuestión de gravedad lo que ha hecho. Entonces creo que también otra escena importante es cuando este güey está como resignado en un sillón y vemos a Claire que le dice, pues, cuál es la manera de resolver esto, pues, y llegan a la conclusión de que provocando miedo es como van a hacer que las masas se distraigan de toda esta pedrada que le están aventando a ellos dos. Sí, pues casi es como pues parecido a no sé, como eventos, no sé, en Estados Unidos así cabrones como el 11 de septiembre y esos como atentados como a pues, personas normales, pues no de guerra. Que muchos dicen que son atentados fabricados por el nuevo gobierno para provocar el pánico de las masas. Sí. Pues aquí se ve como una ejemplificación de eso porque van a aprovechar esta situación de los rehenes para generar miedo y declarar una guerra al Estado Islámico. Y pues para enterrar el reportaje. Ajá, que quién sabe, o sea, ahí es donde más o menos llega como el clímax de la serie. No se sabe si para la siguiente temporada qué tanto les va a afectar este reportaje que acaba de salir y qué tanto lo van a poder cubrir con toda esta mierda que están sacando estos güeyes. Exacto. Sí, y pues todo esto como llega a su clímax, como decía Checo en esta última escena de la temporada donde... Ajá, que logran rescatar a la madre y a la hija de la familia. Ajá. Y pues creo que llegan como a un acuerdo. Frank en su cabeza sabe que el señor va a morir porque no cumplió como unas partes del acuerdo con los terroristas. Entonces la escena final es estos güeyes viendo cómo asesinan al vato, al padre. Y creo que también está como muy claro que Claire está al nivel de Frank, porque por primera vez vemos a Claire que rompe también la cuarta pared. Sí. Entonces y está súper intenso, ¿no? Sí, pues es, o sea, normalmente estamos acostumbrados a ver a Frank así hablando que vuelve hacia la cámara. Ajá, y cuando está bien chido porque está como la pantalla de un lado donde están viendo y están estos güeyes del otro lado, entonces la cámara va yendo por acá y ves como los dos rompen la cuarta pared. Ajá. Y se acaba. Ajá. De hecho yo vi como unos comentarios en Reddit
de qué tal que Claire siempre supo que se podía romper la cuarta pared y hasta en ese momento decide hacerlo. Entonces, está cabrón, pues, o sea, creo que es un cierre muy chido. Sí. Y que deja como con muchas esperanzas de ver cómo resuelven el pedo en la quinta temporada. Sí, definitivamente. Siempre han hecho buenos finales hasta eso, aunque las temporadas en general han estado medio flojas, siempre han cerrado bien, pero creo que este sí es sublime. Sí, exacto. Sí, una de las cosas que va a pasar es que creo que para la quinta temporada el escritor o creador, el que trajo esta adaptación, Bob Willimon, se salió del reparto. Obviamente dejó todo en manos de la gente pues, que había trabajado en eso. Claro. Pero creo que sí es una pieza importante la que se va de la serie. Entonces, sí, pues creo que él escribe los inicios y los fines de temporada. Sí, man. Entonces, pues sí, obviamente, y pues obviamente si es como el jefe escritor, pues él aprueba todo, ¿no? Todas es como tipo Vince Gilligan, yo creo, en Breaking Bad, como si hubiera salido ese güey. Sí. A ver qué pedo, pues. Sí, pues esperamos que aunque no esté ese güey, pues se puedan recuperar, porque sí se quedaron en su mejor temporada. Y pues bueno, ¿algún otro comentario que tengamos aquí de House of Cards, temporada 4? Quería comentar que, quién sabe, o sea, también una teoría que había checado por ahí es qué tal que después Claire ve como todo el poder que ella tiene y como sin su campaña, sin ella en la presencia de la campaña, este güey no puede sobrevivir, y qué tal que en su búsqueda de poder no solo se conforme con la vicepresidencia, pues, porque también se me hace que Frank hasta el momento siempre había estado como un eslabón arriba de todos, y Claire siempre había estado como de soporte, pero en esta temporada están como los dos al mismo nivel y no sé si los dos quepan como en la tarima, pues no sé, pues puede ser, o se pueden ayudar o uno se va a terminar chingando al otro, pues no sé, algo puede pasar también por ahí. Sí, pues de lo que comentábamos como de rivales y pues como obstáculos que sí presentan amenazas a Frank, pues no hay uno mejor que Claire, pues. Ajá, aunque, o sea, sí tengo mis dudas porque creo que sí se ve como un cariño real entre ellos dos, que aunque no es amor de pareja como tal, sí existe algo, pues porque han construido a lo largo de muchos años una relación que los ha llevado a varias partes, pues. Sí, pues esperemos. Honestamente no quiero que la serie se extienda mucho, no quiero que sea de esas que lleguen así. House of Cards, temporada 12. No, yo creo que la quinta y ya, ¿no? O sea, creo que con la quinta tienen para saber si ese güey va a poder ser presidente o si de plano va a chingar a su madre. Sí, porque, o sea, la neta, van 4 temporadas y ya hemos visto a este güey pasar de todo, ¿no? De un puesto menor a presidente, ¿cómo se? Interno o interino, o como sea. Luego se está religiendo otra vez, entonces sí ya tienen como, están en un buen momento para darle un cierre así. Sí, como decía Vince Gilligan cuando hizo Breaking Bad, que el güey estaba tan entusiasmado con la serie que no sabía cuándo terminarla. Y dijo, pues mejor hay que terminarla en el momento más alto. Entonces creo que ahorita House of Cards está en su momento más alto. Creo que sería un buen cierre que la terminen la siguiente temporada. Sí, si acaso una sexta, pues, pero que ojalá dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto. Porque yo pensé que sí iba a avanzar mucho, por ejemplo, en esta temporada, como un tramo de tiempo, y se ve que son como meses, no sé, güey. Sí, no, de hecho es, yo creo que como en tiempo de trama, pues, creo que es de las más cortas. Entonces, pues ya veremos qué pasa, pero a lo mucho 2, pero yo diría que la siguiente temporada tenga su resolución. Y pues también habrá que ver que también manejan los nuevos, bueno, no son nuevos escritores, pero los que van a estar a cargo, pues, en vez de Bob Willimon. Entonces, pues si esos güeyes le hallan, pues sí, pues que de una vez lo cierren. Y porque si la están cagando, que no la alarguen nomás para, pues, por seguirla. Gracias por escuchar todo este rato nuestras opiniones y críticas de House of Cards temporada 4. Pues estén pendientes del canal, vamos a ver otras cosillas ahí interesantes. Cualquier comentario o opinión que tengan de lo que dijimos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, háganoslo saber. Están ahí en la descripción nuestras redes sociales. Y bueno, yo soy Marco. Yo soy Sergio y nos vemos en el siguiente video. Adiós.